Michelle, no te olvides de la lista, por favor. Vamos a dar un breve repaso. Ya en la anterior que habíamos visto, ¿no? Así rapidito ya, para refrescarles la memoria. En la anterior habíamos visto un poquito de lo que era la parte introductoria, ¿no? Cuando hemos entrado a lo que es la química orgánica, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Que al mismo tiempo que se había sintetizado un producto orgánico como es la urea a partir de cianato de amonio, ya en medio acuoso, ¿no? Por calentamiento, llevando a ebullición en medio acuoso, ¿no? Entonces, de esa manera se había desmentido lo que se decía de lo que era la teoría de la fuerza vital, ¿no? Habíamos visto también al mismo tiempo que la fuerza vital decía que todos los compuestos orgánicos solo podían ser formados por seres vivos, pero básicamente eso se ha desmentido mediante este experimento que había hecho Friedrich Wöhler. En la actualidad también podemos ver que muchos compuestos orgánicos se fabrican a partir de material inorgánico, ¿no? Y al mismo tiempo habíamos visto también que toda la vida se basa básicamente en la interrelación compleja de miles de sustancias orgánicas, desde compuestos, todo el aspecto de la vida, ¿no? Desde compuestos más sencillos hasta compuestos que son complejos, ¿no? Entre ellos teníamos lo que era azúcares, aminoácidos, grasas, compuestos mucho más complejos. Estos no son tantos, pero los compuestos complejos como ser las enzimas, se caracterizan las reacciones químicas vitales, ¿no? Y las enormes moléculas del ADN que llevan la información genética de generación en generación, ¿no? Al mismo tiempo habíamos dicho también que los productos orgánicos, los alimentos como ser, incluyendo muchos aditivos, ¿no? La ropa, los plásticos, polímeros que nos rodean, las medicinas, el papel que se emplea para escribir, por ejemplo. Eso viene, el papel para escribir, por ejemplo, viene de lo que es la madera, ¿no? A partir de la celulosa, ¿ya? Los combustibles y diversos venenos, pesticidas, cancerígenos, tintes, jabones y detergentes, todo esto procede de lo que es la química orgánica, ¿no? Que hoy en día conocemos. Normalmente se considera el petróleo y el gas natural como fuentes combustibles, pero la mayoría de los materiales orgánicos sintéticos también se deriva de ellos, ¿no? Más de la mitad de los 50 productos químicos comerciales que hay a nivel mundial, más empleados son compuestos orgánicos que derivan de este modo. Al mismo tiempo habíamos visto también definido qué era el enlace químico, ¿no? Habíamos visto que en 1916 fueron descritas dos clases de enlace químico, ¿no? El enlace iónico por Walter Kossel y el enlace covalente por Lewis, ¿no? Que estos han basado básicamente sus ideas en el siguiente concepto del átomo, ¿no? Habíamos dicho también de esa manera, ¿no? Que un núcleo cargado positivamente se hallaba rodeado por electrones que se encuentran en capas o niveles energéticos concéntricos, ¿no? Hay un máximo de electrones que pueden ser acomodados en cada capa, hemos dicho, ¿no? Como ser en la primera que es 2, en la segunda 8 y así seguidamente de 8 o 18 en la tercera. Y así sucesivamente, ¿no? Se alcanza la estabilidad máxima cuando se completa la capa externa como en los gases nobles, ¿no? Tanto los enlaces iónicos como los covalentes surgen de la tendencia de los átomos de alcanzar esta configuración electrónica estable. El enlace iónico también al mismo tiempo resulta, hemos dicho que, de la transferencia de electrones, como por ejemplo en la formación del fluoruro de litio, habíamos visto un ejemplito en particular, ¿no? Donde un átomo de litio tiene 2 electrones,
en su capa interna. Y esto habíamos visto en un gráfico acá, ¿no? Aquí tiene 2 electrones, ¿no? Y en la capa externa, que es de valencia, solo uno, ¿no? Cuando existe la pérdida, habíamos dicho que pierde un electrón. La pérdida de un electrón dejaría el litio con una capa externa completa de solamente 2 electrones, ¿no? Un átomo de flúor tiene 2 electrones en su capa interior y en la externa, en su capa de valencia, tiene 7, ¿no? Y la ganancia de un electrón de este elemento no metálico como el flúor daría una capa externa completa con 8 electrones, ¿no? ¿Por qué? Porque ganó uno, que básicamente el fluoruro de litio básicamente ocurre lo que es el enlace iónico, ¿no? Entonces se forma lo que es el fluoruro de litio por la transferencia, hemos dicho, de un electrón de litio al flúor. El litio tiene ahora una carga positiva y el flúor una carga negativa. Eso es debido a que el litio se oxida y el flúor se reduce, ¿no? Básicamente ganancia y el otro pérdida. La atracción electrostática entre iones de carga opuesta se denomina enlace iónico, ¿no? El cual es típico en las sales formadas por combinación de elementos metálicos, ¿no? Elementos electropositivos o con cargas positivas. El extremo izquierdo del sistema periódico con los elementos no metálicos, ¿no? Eso se puede observar en lo que es la tabla periódica. Este es el ejemplo que habíamos visto, ¿no? Pérdida de electrón y ganancia de electrones. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Hola. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, señor. Ok. También habíamos visto un poco de lo que era el enlace covalente, ¿no? Hemos dicho, hemos definido qué era un enlace covalente. Básicamente, el enlace covalente resulta del compartir electrones, como por ejemplo en la formación de la molécula de hidrógeno, cada átomo de hidrógeno tiene un solo electrón, compartiendo un par de electrones, ambos hidrógenos. Pueden completar sus capas de 2. 2 átomos de flúor, cada uno con 7 electrones en la capa de valencia, pueden completar sus octetos si comparten un par electrónico. En forma análoga podemos visualizar la formación de estos, ¿no? En estos habíamos visto, ¿no ve cómo se empieza a formar el enlace covalente, ¿no? Tanto del agua, del amoníaco, del metano y del tetrafluoruro de carbono. También habíamos visto que la fuerza de unión es la atracción electrostática, esta vez entre cada electrón, ¿no? Y ambos núcleos. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De lo que se da en el enlace covalente, ¿no? Donde aquí tenemos 2 flúor, donde comparten sus electrones y se forma el enlace flúor-flúor, que es una molécula formada por el mismo elemento. Aquí tenemos otro, ¿no? Que es el ácido fluorhídrico. Igual, de la misma manera, comparten un electrón para formar el octeto. Aquí podemos ver básicamente, si nosotros contamos los puntitos que están rodeados al flúor, podemos contar los 8 electrones, ¿no? Pero no pasa eso con el hidrógeno, ¿no? Porque sabemos que el hidrógeno para compartir solo tiene uno. Entonces no forma el octeto correspondiente. Solo va a tener 2 electrones cuando comparte, ¿no? Ha compartido el suyo y el flúor ha compartido con él, solo tiene 2. El otro, mientras con el flúor, al compartir eso, se completa su capa principal con 8 electrones, no su capa externa, ¿no? La de valencia, con 8. Ahora, la del agua, igual, de la misma manera, ¿no? El que va
Un pico del octeto va a ser el oxígeno, el hidrógeno, no. Sabemos por qué, ¿no? Ahora, lo del amoníaco, igual, ¿no? El nitrógeno tiene su octeto completo, pero aquí tiene un par libre, ¿no? Y con cada hidrógeno comparte un electrón. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Entienden la estructura de Lewis? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan, jóvenes, la estructura de Lewis? ¿O alguien se ha perdido? Hola, hola. Guara y compañía. Sí, ingeniero. Lo, sí, ya. De verdad, pero ¿no ve? O quieren hacer un ejercicio. En el anterior les he dado un ejercicio para repasar eso. Nos ha dado varios ejercicios, ingeniero. Pero has entendido. Sí, Sin chanchullerías ahorita uno que te doy otro. O todos no, harían. tampoco puede. Tampoco puede. Ya, en la clase presencial vamos a hacer. Los voy a evaluar ahí. Sí, A ver cómo. Ya. Entonces, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Básicamente, el enlace covalente, básicamente es la compartición de uno o más pares de electrones, ¿no? Entre átomos. Y estos son los ejemplos en particular, como ser el fluoruro, la molécula del fluoruro, el ácido fluorhídrico, agua, amoníaco, metano y tetrafluoruro de carbono, ¿no? Algunos compuestos y moléculas básicamente que comparten electrones formando enlaces covalentes. Al mismo tiempo, habíamos visto lo que era orbitales atómicos, ¿no? Habíamos visto que un orbital es la región en el espacio en la que es probable que se encuentre un electrón, ¿no? Esa había sido la definición de un orbital, ¿no? Hay diferentes tipos de orbitales, también habíamos recalcado, ¿no? De tamaños y formas diferentes, dispuestos en torno al núcleo de modos específicos, ¿no? El tipo particular de orbital que ocupe un electrón depende de su energía. Básicamente habíamos dicho también que nos interesan especialmente las formas de estos orbitales y sus arreglos entre sí, ¿no? Puesto que determinan en forma más precisa, puede convenientemente considerarse que determina el arreglo especial de los átomos de una molécula e incluso ayudan a determinar su comportamiento químico. Al mismo tiempo habíamos dicho también que es conveniente visualizar cómo se difunde un electrón para formar una nube, ¿no? Lo que podemos imaginar como una especie de fotografía borrosa del electrón en rápido movimiento. La forma de esta nube es la forma del orbital, ¿no? La nube no es uniforme, sino que es más densa en aquellas regiones en las cuales la probabilidad de hallar el electrón son máximas. O sea, en aquellas regiones en donde la carga negativa promedio o densidad electrónica es máxima. Al mismo tiempo, también habíamos visto que las formas de algunos de los orbitales atómicos, el orbital correspondiente al nivel energético más bajo, que es 1s, y es una esfera cuyo centro coincide con el núcleo del átomo, ¿no? Tal como aquí, digamos, en esta figura tenemos uno de esos, ¿no? Este. Si ustedes ven el lugar más oscuro, es la probabilidad de encontrar el electrón con hay mayor probabilidad de encontrar en el electrón, ya en esos puntos donde nosotros vemos, observamos que está más densa o oscura, ¿no? Alrededor. Este es el orbital 1s, o mejor dicho, S, ¿no? Orbital S, ¿no? Está en el centro, entre las tres ejes, ¿no? Z, X, Y y Z, que es el núcleo al centro. Después habíamos visto al mismo tiempo eso, ¿no? Y habíamos dicho también que podemos incluso representar un orbital como en la figura, ¿no? 1,1b. Ese 1,1b básicamente es este, donde esta es la frontera, ¿no?
donde hemos trazado, esa es la frontera. Pues dentro de este círculo hay la probabilidad de encontrar el electrón. Ok. Es lo que le estaba diciendo acá, ¿no? Donde hemos trazado la frontera, hemos dicho que en la que la línea continua encierra la región en donde el electrón permanece durante la mayor parte del tiempo, ¿no? Digamos, el 95%. En el nivel energético también se encuentra el orbital 2s, ¿no? El cual también es una esfera con su centro en el núcleo, muy similar a lo que hemos visto anteriormente en el gráfico, ¿no? Y es naturalmente mayor que el 1s, ¿no? Un poco más grande, digamos, ¿no? Pero sigue siendo en el centro el núcleo. La energía mayor o estabilidad menor se debe a la mayor distancia promedio entre el electrón y el núcleo, con el siguiente disminución de la atracción electrostática. Considérese, digamos, ¿no? El trabajo que se debe realizar. La energía por introducir en el sistema para alejar un electrón del núcleo con carga opuesta, ¿no? Eso estamos considerando. Y luego podemos decir también al mismo tiempo que se encuentran tres orbitales de igual energía llamados orbitales 2p, ¿no? Esto habíamos visto que se encuentran en los ejes X, Y y Z, ¿no? Los orbitales 2p. Ya habíamos dicho que son estos, ¿no? Básicamente, el orbital aquí, por ejemplo, se encuentra el orbital PX, ¿no? Que está en el eje de las X, que es perpendicular a la otra, ¿no? Que está en el Z y en el Y, perpendicular a ambos ejes, tanto al Z como al Y. Y cuando nuestro orbital está en el eje Z, es perpendicular al Y y también al X, ¿no? A ambos es perpendicular cuando nuestro orbital P se encuentra en el eje de la Z. Y cuando está en el Y, de la misma manera, ¿no? También es perpendicular, como se han dado cuenta, ¿no? Perpendicular al eje Z y perpendicular al eje Y. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Inge. Ya. Ay, Luego, Inge, yo no entendí bien. ¿Me puedes repetir uno más, por favor? ya. Esto, por ejemplo, aquí, como ustedes, nosotros vemos, ya, son la forma de los orbitales que tienen, ya. Este, donde ustedes ven aquí que está la parte, que está bien, varios puntitos ahí, ¿no? Bien concentrado, pareciera que, como si fueran varios puntitos, ¿no? En esta región donde tú ves más oscuro, estos óvulos, básicamente hay la probabilidad de encontrar el electrón, ¿ya? En esos lugares donde hay mayor densidad, ¿no? Que está oscurito. Entonces, estos lóbulos representan los orbitales P, ¿ya? PX, PY y PZ. Tú dirás, pero ¿por qué X, no? ¿Por qué X? Porque básicamente, como sabemos que en el espacio, cuando es en 3D, tenemos tres ejes, ¿no? Lo que es X, Y y Z. ¿Ya? Entonces, estos lóbulos básicamente se encuentran en esos ejes. En esos ejes se encuentran estos orbitales P. Entonces, cuando yo tengo un orbital PX, entonces mi óvulo va a estar en el eje de las X. Pero cuando está ubicado en el Z, también va a estar en ese eje, ¿no? Y en la ubicación en el eje de las Y. Y si ustedes ven estos, estamos representando la forma de los orbitales cuando están en las tres ejes. Eso es lo que estamos viendo. Yo básicamente, conocemos muchos, ¿no? De que nosotros cuando representamos
Se deben acordar esto. Hacemos la configuración electrónica. Por ejemplo, hago uno en particular para que sea más explícito. Por ejemplo, del nitrógeno. ¿Cuánto es el número atómico del nitrógeno, chicos? Es 7, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ese es el número atómico. Pues Sí. lo que yo puedo hacer básicamente de esto es la configuración electrónica, ¿no? Haciendo la configuración electrónica de esto va a ser 1s2, 2s2 y 2p. ¿Cuánto falta para que sean 7 aquí? 3. 3. Exacto, 3. 2, 4, 4 y 3, 7. Ahora, la forma del orbital S, hemos dicho inicialmente que es un circulito, ¿sí? Que esto igual está ubicado en las 3 ejes, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Donde en el centro es el núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Este digamos que es el Y, este digamos que es el X, y este es el Z. ¿Ok? Este es el orbital S. ¿Estamos de acuerdo? La que me estaba preguntando, hola, hola. Sí, ¿No ve? Ahorita estamos representando este orbital, ¿ya? Solo nosotros conocíamos así, ¿no ve? 1s2 al hacer la configuración. Ahora estamos viendo qué forma tiene. ¿Me dejo entender? sí, ahora sí. ¿No ve? Ahora, si yo voy a representar el orbital P, tengo el orbital P, aquí está. Este es mi orbital P. Conocíamos solamente cuando hacíamos la configuración, así, ¿no? Ahora nosotros podemos decir, entonces, ¿esto cómo se encuentra en 3D? En 3D, ¿cómo se encuentra? Los podemos representar en 3D. Eso, la forma que tiene. Pues yo hago igual, ¿no? Lo mismo, como hemos hecho como para el orbital S. Entonces yo aquí puedo representar en el orbital X el, el orbital atómico P, ¿no? Como ya representa el orbital S, este es el orbital S, ¿ok? Ahora voy a representar aquí el orbital P. El orbital P básicamente es así. Voy a ubicar en el eje de las X. Ajá, mira, había tenido muy similar a una hélice, ¿no? De un avión. Ese es mi orbital P. Este es el orbital P. Ahorita esto se encuentra en el eje de las X. Este es mi eje Z y este es mi eje Y.